Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, como les decía, nos alejaron de lo que realmente somos. No sabemos quiénes somos. Y después llegamos al punto que nos cuestionamos, ¿para qué me pasa esto? Mejor dicho, decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengan en cuenta que diciendo el por qué, haciendo esa pregunta, estoy yendo hacia afuera. No estoy yendo hacia adentro de mí, estoy yendo hacia afuera. O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Ese es el tema. Y bueno, nos alejaron de nosotros mismos a través del famoso, ¿se acuerdan? Eh, Esos espectáculos de Pinti que hablaban del pan y circo y todo eso. Bueno, nos alejaron, nos alejaron. ¿A propósito lo hicieron? Vaya uno a saber, no vamos a entrar en eso. Pero el tema es alejarnos y perdernos, no saber qué hacer. Pero eso lo podemos parar. Desde el momento en que yo me empiezo a preguntar, ¿para qué me sucede esta situación? ¿Para qué contesto esto? ¿Para qué eh, me hago la distraída y no respondo como realmente tengo que responder frente a determinada situación? ¿Por qué me la paso mirando hacia el costado y no veo la situación como realmente es? Por esa costumbre que tenemos. Recordemos que a medida que repetimos hábitos, se van fijando en nuestra mente. Y voy repitiendo y repitiendo una y otra vez. Bueno, el tema es ese. El tema es empezar a hacernos las preguntas como realmente son. ¿Para qué me está sucediendo esta situación? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación? Que de otra manera no puedo ver. No, es el inconsciente, chicos. Es el inconsciente que aparece y se representa para que yo me despierte y para que yo solucione esa situación, esa actitud, esa conducta, esa forma de responder frente a las distintas situaciones que tenemos. Ese es el tema. Siempre recuerden que está guardado todo en el inconsciente, que todo son las memorias guardadas en el inconsciente. Y bueno, las memorias se van activando a medida que yo tengo que resolver situaciones. Por eso se repiten las situaciones y por eso se me presentan esas situaciones. Y en vez de culpar al otro, irme hacia afuera y ¿por qué me pasa esto? En cambio de preguntarme para qué, me voy yendo, me voy yendo, me voy yendo y cada vez me alejo más de mí. Y cada vez me siento peor. Cada vez estoy más en la confusión, perdida en las tinieblas. Bueno, vamos a seguir charlando, ¿eh? Muchas gracias.